Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida en este año ya 2017 a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, uno de los centros de análisis más conocidos de la capital de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros en esta mesa, Juan Carlos. Buenos días. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Xavier Vilá, periodista y analista catalán, gracias por estar aquí. Encantado. El primer asunto, Pepe, sobre todo de los últimos días, tiene que ver con México y todo como consecuencia de algunas actitudes del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que se posesiona el próximo 20 de enero, en muy pocos días. El señor Trump envió un mensaje por Twitter, como suele hacerlo con frecuencia, en donde le hacía un llamado de atención a la compañía General Motors y le decía que si seguía produciendo algunos vehículos en México, le iba a imponer un arancel muy alto a esa compañía cuando tratara de traer los automóviles desde México a los Estados Unidos. Aparentemente, como consecuencia de ello, el presidente ejecutivo de la Ford Motor Company decidió cancelar un plan de expansión de $1.600 millones en México e invertir 700 millones de ese total en una planta aquí en Michigan, con lo cual se van a crear 700 puestos de trabajo, algo que evidentemente había prometido el señor Trump a lo largo de la campaña. Pero también pasó lo mismo con la compañía Toyota, la gran ensambladora y fabricante japonesa de vehículos. El señor Trump dijo que no tenía por qué seguir ensamblando el modelo Toyota Corolla en México de esa empresa, que si no lo hacía en Estados Unidos les iba a cobrar también un arancel muy alto. México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá desde el año 1994 y por supuesto el 10% de la inversión extranjera directa en México es de la compañía automotriz. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Porque ya se habla mucho de que el gobierno mexicano está tratando de tomar unas medidas para evitar que eso cause un impacto muy fuerte. Sí, definitivamente cuando vimos esos anuncios, y incluido también el anuncio previo de Carrier, que no pertenece al sector automotriz, pero que produce aires acondicionados, donde hacía cambios de planes en México, no lo podemos poner necesariamente en la columna de las buenas noticias para México. La pregunta es si este tipo de acciones que está tomando Trump realmente son reproducibles a gran escala y cuál va a ser el efecto de largo plazo que va a tener para los consumidores, para los accionistas de esas empresas y en general para el mercado de Norteamérica, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el caso de Carrier, el caso de Ford, hay elementos que no coinciden necesariamente con todas las generalidades de las empresas. En el caso de Carrier, tiene una matriz, United Technologies, que tiene contratos multibillonarios de defensa con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En el caso de Ford, basta leer entre líneas la declaración que hizo Mark Fields para entender que ellos están esperando algún tipo de quid pro quo. ¿En qué consistiría? Por ejemplo, en reformas fiscales que los beneficien en lo que son las nuevas generaciones de vehículos híbridos, eléctricos y también autónomos. Y también mencionó la posibilidad de acciones regulatorias. ¿En qué les beneficia? Podrían ahorrarse miles de millones de dólares si, por ejemplo, la próxima Administración Ambiental de Estados Unidos decide relajar las reglas de cumplimiento de rendimiento de combustible. Entonces, estamos hablando que esas empresas están viendo más allá de simplemente lo que sería la ecuación de cuánto me cuesta la mano de obra y dónde la produzco. Esa sería, digamos, la parte muy quisquillosa del tema. La realidad es que en México, desde 2010, más de 9 empresas automotrices se han comprometido ya más de 24,000 millones de dólares de inversiones. Toyota, a pesar de los comentarios del señor Trump, no se ha retractado de los planes que tiene. Nissan, que es la principal productora de vehículos en México, una parte de la cual la exporta al mercado de Estados Unidos, no se ha retractado. De hecho, muy interesantes las declaraciones que hizo esta semana el señor Carlos Ghosn, el presidente global de Nissan, que es brasileño-libanés, donde dijo: lo que queremos es claridad. Lo que queremos es saber cuáles son las reglas con las que vamos a operar en este mercado. Porque lo que puede pasar de alguna manera es que ¿cuál va a ser el efecto que va a tener sobre los consumidores cuando Ford dice ya no voy a producir un vehículo en México, sino lo voy a producir aquí? ¿Van a pagar más los consumidores de Estados Unidos? ¿Van a reducir sus márgenes de ganancia y entonces van a afectar a los accionistas? ¿Cómo va a afectar en el largo plazo en el desarrollo del mercado automotriz frente a otras regiones del mundo? Son preguntas que todavía no, son preguntas que tenemos, pero que las respuestas no las conocemos. Ahora hay un hecho real también. México tiene acuerdos comerciales con 40 países. El hecho de que muchas empresas y mucho capital extranjero vaya a México no solamente es por el mercado de Estados Unidos, y sabemos que es el más importante, nadie lo va a negar, pero también tiene plataforma para exportar a muchos otros países. Entonces yo creo que la moneda está en el aire. Vamos a ver qué pasa. No lo digo yo, lo dicen los principales centros de investigación económica de Estados Unidos, el Peterson Institute, que es el principal tema en comercio. Si Donald Trump sigue con sus ideas de crear estos aranceles punitivos
y que desemboquen en una guerra comercial contra México o contra China, porque México no es el único blanco de los ataques, esto puede crear una recesión, pero no en México, la puede crear en Estados Unidos, porque se van a desquiciar las cadenas de producción. Así que es un tema muy, muy delicado que se debe ver con mucho cuidado. Hasta 1 millón de empleos crea la industria automotriz estadounidense en México. Sí, pero yo creo que yo coincidiendo con el análisis, trasciende el tema económico de los automóviles arriba y abajo y tiene mucho que ver con lo que el señor que conduce, y nunca mejor aplicada la palabra, la Nissan alrededor del mundo, pide claridad. No parece que con Trump vayamos a tener claridad a corto plazo sobre qué políticas económicas va a tener este gobierno, sobre todo si se gobierna a través de Twitter, que es más complicado entenderlo. Hay promesas que ya están siendo incumplidas, porque Trump dijo en campaña que el famoso muro que va a separar México de Estados Unidos lo iba a pagar México, y de momento ya a finales de la semana pasada se echó atrás y dijo que de momento parte del dinero va a salir de fondos que el Congreso ya tiene recaudados en una ley del 2006 que se van a dirigir hacia estas funciones. Por lo tanto, es el mismo Trump el que ya nos está diciendo que está incumpliendo con lo que va a hacer, por qué tengo que creerme que va a aplicar estos aranceles que dice en el sector automovilístico. Llueve sobre mojado. Hay muchas cosas que tenemos que ver cómo evolucionan. A mí me suscitó mucho interés darme cuenta o informarme de que el nuevo ministro de Exteriores mexicano es y va a ser una persona que orquestó el viaje de Trump a México para la famosa reunión que tuvo Trump con Peña Nieto. Luis Videgaray. Efectivamente. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué es lo que no nos están contando? ¿Hasta qué punto estos dos gobiernos también están trabajando? Porque, como bien se comenta en la mesa, hay decisiones económicas que van a ser también muy perjudiciales para los Estados Unidos, caso de aplicarse, con lo que a pesar de que yo entiendo que es difícil en este clima político que tenemos, yo creo que es prudente echar un paso atrás, intentar ver la película entera y ver hasta qué punto es cierto que Trump va a gobernar como dijo que haría, cosa que dudo realmente. Juan Carlos Hidalgo. Sí, bueno, sin duda alguna estamos viendo señales ominosas por parte del presidente electo a pocos días de que asuma el poder. Los peores temores se están materializando en cuanto a su actitud al proteccionismo. Sabíamos de que Trump dijo muchas cosas en campaña que probablemente no iba a llegar a cumplir, pero si hay un área en donde sus posiciones han sido consistentes a lo largo de su vida, no solo por los 16 meses de campaña, sino a lo largo de su vida, es en su crítica al comercio internacional, a los tratados de libre comercio y al libre intercambio de bienes y servicios. La gente que ha nominado en los principales departamentos que estarán al frente de los temas comerciales también tienen reconocidas posiciones proteccionistas, y en este caso vemos que esta arremetida contra empresas automotrices que tienen inversiones en México calza dentro de este patrón. Ahora bien, como bien mencionaba Pepe, esto no solo afecta a las empresas, o sea, no solo afecta el hecho de que las empresas sean obligadas a traer a sus operaciones a Estados Unidos, no solo afecta a México, sino también que eventualmente terminará afectando la salud de estas empresas en el largo plazo y eventualmente a los trabajadores que están en ellas. Recordemos que las empresas estadounidenses compiten en un mercado global. El año pasado fui a Saltillo, México, y estaban muy contentos porque una de estas empresas surcoreanas de automotrices había anunciado una expansión, una nueva inversión en esa región, creando miles de puestos de trabajo. Bueno, las empresas que están siendo obligadas a mover sus operaciones o que Trump está amenazando son empresas estadounidenses. Recordemos de que estas empresas estadounidenses compiten con sus pares japonesas, con sus pares alemanes, con sus pares brasileñas, etcétera, etcétera. Si la industria pierde competitividad, la industria estadounidense pierde competitividad vis a vis sus rivales, bueno, esto en el largo plazo va a significar pérdida de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que la incertidumbre va a ser la norma de ahora en adelante. Un presidente que va a gobernar con una zanahoria en una mano y un garrote en el otro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Y Xavier, el presidente Barack Obama deja el cargo el próximo 20 de enero. Y su gran legado, de lo cual él se ufana, se enorgullece, es lo que llaman en inglés el Obamacare. Aquí no había seguro de salud para todo el mundo y él logró que lo hubiera mediante una ley que fue aprobada en el mes de mayo del año 2010. Pero Mike Pence, el vicepresidente electo, el número 2 de Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, ha señalado que definitivamente en el Congreso de Estados Unidos van a echar atrás este sistema, van a desbaratar, van a eliminar el andamiaje del Obamacare.
¿Puede esto pasar con facilidad? ¿Hay alguna forma de que los demócratas de Obama, y él ha tratado de hacerlo, logren evitar que se eche abajo toda esta construcción de un seguro de salud para los estadounidenses, que además 20 millones de personas pudieron beneficiarse? Bueno, si la pregunta es con facilidad, la respuesta es muy fácil. No, con facilidad no, es muy complicado desarmarlo todo, porque si se desarma todo de golpe, quedan, como usted ya sugiere, gran cantidad, millones de personas aquí de golpe sin seguro médico. Y eso tiene un impacto en la economía y en las proveedoras de salud en este país que seguramente ni los republicanos quieren abordar. Aquí es una cuestión bastante complicada porque incluso el presidente electo Donald Trump ha dicho que está de acuerdo con algunas de las partes de Obamacare. Entonces, como se comentaba antes de entrar al estudio, nuestro amigo Hidalgo, un paralelismo muy bueno. Esto es un castillo de naipes, de cartas, a la que ya de por sí está tambaleándose. Esto es una cosa ya me quitaste lo que iba a decir. Ya te lo quité. Pues voy a lo práctico, para que tú puedas rematar. El castillo se compone de algunas cartas, como son, por ejemplo, que usted, si tiene un hijo o una hija de 26 años de edad o menos, esa persona puede formar parte de su póliza de seguro. Trump está de acuerdo con esto, pero algunos republicanos no, y quieren que desaparezca del conjunto de la ley. Entonces, sabemos qué es lo que va a ocurrir con Trump, como decíamos en el segmento anterior, es complicado, pero esta seguramente es una de las partes que se quedaría, pero legislar que eso se quede y cargarse todo lo otro es muy difícil. Requiere una logística legislativa muy importante y que probablemente no pasará. Entonces tenemos precedentes históricos. Por ejemplo, en el año 1965, se aprobó el Medicare. El Medicare y el Medicaid, sí. Que en esa época representó una revolución en este país que nadie quería. Hoy en día es impensable una sociedad norteamericana sin Medicare. ¿Pero qué ocurrió? Que aquella legislación de entonces tuvo que ser revisada 2 años más tarde porque había partes de esa ley que no terminaban de funcionar. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay precedentes ya de corregir, vamos a decirle así, abusos legislativos, porque según los republicanos Obamacare es un abuso legislativo, y el mundo continúa rodando. ¿Qué va a ocurrir con Obamacare? El liberal en mí querría que se quedara como está, porque me parece la mejor opción posible, que está lejos de ser buena, pero la mejor opción posible para este país. Yo digo que está lejos de ser buena porque se quedó demasiado corta. Se tendría que haber adoptado el patrón europeo de single payer y de este modo todo el mundo aquí tendría un seguro médico y no se tendría que pagar las barbaridades que... Y digo esto para que mis compañeros me critiquen duramente, como espero escuchar en breve. Bueno, no, efectivamente la discusión es con qué va a ser reemplazado Obamacare. Yo recuerdo que hace 2 años, en una de las primeras invitaciones a este programa, yo dije que Obamacare tenía fecha de expiración. Tarde o temprano iba a llegar un presidente republicano al poder, yo no sabía que tan temprano, pero tarde o temprano, que iba a satisfacer los deseos de la mayoría republicana, del Partido Republicano, y no solo eso, de los estadounidenses. Si nosotros vemos las encuestas, Obamacare sigue siendo ¿Cuál es el argumento impopular de los ciudadanos para que no quieran que todo el mundo tenga un seguro de salud? La cuestión es cómo alcanzar el objetivo de que más gente tenga seguro de salud. Los republicanos por mucho tiempo han impulsado una idea que es promover mayor competencia entre las aseguradoras. Y esto de una pésima manera lo ha tratado de explicar Donald Trump. Pero, por ejemplo, la ley establece que las aseguradoras no pueden ofrecer sus servicios allende de las fronteras estatales. Yo, viviendo en Virginia, no me puedo asegurar con una aseguradora en Maryland. Entonces tienen estos feudos estatales que impiden la competencia y entonces elevan los costos y demás. Una reforma de salud que se puede hacer sin que le implique ningún costo al gobierno federal es eliminar como dice Trump, eliminar estas líneas, o sea, simplemente estas restricciones y permitir la competencia interestatal. Bueno, eso nunca se ha planteado, nunca ha sido aceptado por el Partido Demócrata, pero hay estudios que dicen que eso lograría por sí mismo reducir los costos de tal manera que 17 millones de estadounidenses tendrían acceso a seguro que antes no tenían. El otro punto que hay que tener en cuenta, y es que una gran parte de la gente que estaba sin seguro en Estados Unidos era gente joven, recién salida de las universidades, que no tenía ningún incentivo para asegurarse. ¿Ves?
Y entonces ahí fue donde hubo toda una decisión que terminó en la Corte, una discusión que terminó en la Corte Suprema, es decir, el gobierno federal tiene el poder para obligar a los individuos a comprar un servicio. Bueno, se llevó eso y al final de cuentas la Corte Suprema dijo, no, el gobierno federal no tiene el poder para obligar, mediante una regulación, a que la gente compre un seguro médico, pero sí tiene el poder para ponerle un impuesto a una persona que no quiera comprar un seguro médico. Claro. Un gallo gallina, ¿verdad? Sí. Pero en fin, la cuestión es que, como bien mencioné, antes de que entráramos al aire, esto es un castillo de naipes, se está tambaleando. Aquí nuestro amigo Pepe le puede decirnos cómo sus primas aumentaron un 90%, y vos no podés simplemente decir, quito estas dos naipes y dejo el resto ahí. Al final dijo la frase del castillo de naipes. Un minuto. En efecto, yo creo que, nunca pensé que ibas a decir esto, pero es una realidad. Obamacare, tal como está en este momento, es insostenible. Al margen de si te gustan algunas de sus disposiciones individuales, la realidad es que la tasa de crecimiento de las primas anualizadas no se puede sostener sobre más de 3 o 4 años probablemente. En mi caso me aumentó 90%. 90% de un año a otro. Típicamente los aumentos cuando negociábamos las primas, aquí en Estados Unidos era de alrededor de 10-12%. ¿Por qué razón? ¿Por qué hay este brinco? Porque una de las causas por las cuales, ¿no?, se metió tantas personas a este mercado de seguros es por la posibilidad de que estén recibiendo un subsidio. Estamos hablando de más de 20 millones de personas que no tenían la posibilidad real de comprar seguro médico, y los hispanos eran el segmento más importante. Qué bueno que ya tienen esa posibilidad, qué bueno que están asegurados, qué bueno que tienen la cobertura para enfermedades catastróficas, ¿no? Sí. Para enfermedades preexistentes que antes no te aseguran bajo ninguna circunstancia. El problema es que ese costo se está transfiriendo a otras secciones del mercado. Claro. Entonces, evidentemente, tiene que ser cambiado, tiene que manejarse de tal manera que se vuelva sustentable. El gran problema que hay es que las presuntas soluciones que están presentando hasta el momento los republicanos, y lo dijo Mike Pence, es regresar al concepto de que el mercado tiene la sabiduría de salir adelante. No. El mercado provocó los problemas de que una proporción significativa de la persona no tuviera cobertura médica. Entonces se necesita una salida negociada entre demócratas y republicanos para mejorar Obamacare, porque me parece que, como lo había dicho Javi, la idea de que puedas quitarle, en este caso mi metáfora, hacer un banquito, una de las 3 pilares del banquito, que son los subsidios o el mandato individual, y solamente dejar los beneficios, es totalmente insostenible. A quien le brinca, hasta que se habla, 30 segundos. A quien le brinca el 90% la póliza es porque es demasiado rico para tener los subsidios que le rebajen la póliza. No, es un error eso. No, eso es así. Hay personas en Estados Unidos que no son elegibles para recibir los subsidios, como los extranjeros, por ejemplo, aunque tengas una visa de residente. Yo lo sé. Entonces, me lo dice o me lo cuenta. O sea, no es necesariamente eso, pero efectivamente hay personas a las que les afecta más que es el donut hole, el famoso donut hole, el agujero del donut. Claro. Y esa es una excepción, y por eso usted le brincó el 90%. Pepe López Zamorano, lo que decía Xavi. Sí, yo quiero aclarar este punto. Aquí no es un tema de decir que se deben preservar los privilegios para las personas que tienen dinero para pagar el seguro médico. El tema es que tiene que ser un sistema sustentable. Cuando tú eliminas uno de los elementos de ese sistema y personas que reciben subsidios no lo van a recibir, o personas que tienen que obligarse a estar en la póliza no lo pueden hacer porque lo quitas, el sistema simplemente es insustentable. La manera de hacerlo es un sistema en el cual se reconozcan esas diferencias de tal manera que el sistema pueda preservarse a lo largo de los años. Toda política debe juzgarse por sus resultados y no por sus intenciones. En este caso, por ejemplo, veamos una política muy sensata y que suena bastante sensible, bastante social. Las aseguradoras no pueden rechazarle la cobertura a una persona que venga con precondiciones. Sí, que esté enferma. Que esté enferma. Bueno, suena, sí, me parece muy bien, me parece muy sensible. Pero la gente también responde incentivos. ¿Cuál es el incentivo de alguien bastante astuto ante esa prohibición? Bueno, ¿para qué me voy a asegurar? Espera estar enfermo. Espero estar enfermo. Ya cuando estoy enfermo voy y la aseguradora no me puede decir que no. Entonces, esto crea un incentivo perverso que tiene que ser compensado de alguna otra manera. La manera en que se compensó ese incentivo perverso es obligar a gente joven o obligar a gente saludable a asegurarse, para que entonces las pérdidas de las aseguradoras... Pero la gente joven está prefiriendo pagar la multa de $675 al año, ¿sí?, en lugar de asegurarse. Por lo tanto, ese déficit de ingresos que estaba presupuestado se está transfiriendo a las personas que no son elegibles, no necesariamente ricas, que no son elegibles al seguro médico. Últimos 30 segundos. No se puede legislar sobre la picaresca. Es decir, yo comprendo lo que ustedes me dicen, pero entonces
No, pero entonces uno no puede legislar pensando, oh, es que esta persona va a agarrar Va a esa hacer trampa. excepción. Claro, no. Yo sé que eso ocurre, pero entonces lo que hay que hacer es intentar cambiar la cultura, porque al final, Cambiar si la no. ley. Echa la claro, regla, echa la pero trampa. Disculpe, Echa la regla, echa la no ley, tenemos echa la ley, tiempo. echa la trampa. Claro, pero brevemente, por eso hay que cambiarlo, porque al final también va a costar dinero Ya. la gente que no está asegurada y cuando tenga un problema tenga que andarse corriendo al servicio de urgencias y esa gente va a tener que ser atendida y la atienden, Ahí y eso es- vale mucho dinero. Ahí está la polémica. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa para despedirnos después de este debate sobre la reforma sanitaria en Estados Unidos. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, por haber estado aquí. Pepe López Zamorano y Xavier Vila. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.